Bienvenidos, como ya les había mencionado, dame un segundito aquí, siempre tengo, el taller de hoy, o la conversación, la charla de hoy se va a pasar a cabo sobre la motivación. Y el título que le tengo es Definiendo la motivación y cómo utilizarla como herramienta para garantizar el éxito en la práctica. Mi nombre es Ángel Falú García, como maestra Marta había mencionado. Yo soy violista, maestro Suzuki de violín y de viola y tallerista. Actualmente estoy viviendo en el estado de Minnesota, la ciudad de Rochester, donde está el Mayo Clinic, uno de los hospitales más grandes del mundo. Y llevo aquí casi 7 años, pero crecí, me crié, crecí en Puerto Rico y estudié en el Conservatorio de Música de Puerto Rico también. Anyways, esto se va a basar, ¿verdad? Lo que voy a hablar se basa en um, el libro que se llama The Music Teacher's Little Guide to Big Motivation. Y lo escribió la maestra Ruth Mines, y ella actualmente es la directora ejecutiva del Conservatorio de Música de Omaha, en Nebraska. Y ella es maestra de viola, maestra de violín, y ella también es tallerista, oradora, y es autora, obviamente, de libros. Y entonces, este libro lo trajeron a colación en un grupo, en un colectivo de maestros que nos reunimos los lunes, cada 2 lunes al mes nos Este reunimos libros. y discutimos libros, cosas que tienen que ver con la educación y con las experiencias como maestros y cómo podemos mejorar nuestro trabajo, ¿verdad? Y mejorar la calidad de enseñanza para que nuestros estudiantes aprendan y crezcan, ¿verdad? Siendo mejores seres humanos. Anyways, y entonces la pregunta, ¿verdad? Cómo comienza, ¿verdad? Es definiendo qué es la motivación. Y la motivación, según lo que encontré, dice que es el acto o el proceso en el cual las personas definen o adquieren una razón para realizar cualquier cosa. La acción de querer buscar la satisfacción al completar algo, ya sea alimentarse, ejercitarse, lograr alguna meta específica y o empezar y mantener una relación, ya sea platónica o una relación romántica, o conseguir placer, básicamente. Y entonces, pues ahí es como vamos a definir la motivación y en base a eso tratamos entonces lo que es la ley del efecto del psicólogo Edward Thorndike, ¿verdad? Que entonces dice, mientras más satisfechos nos sintamos al experimentar alguna conducta o suceso, más probable es el que queramos repetir la misma. ¿Verdad? Mientras más nos gusta hacer lo que estamos haciendo o encontremos algo que nos gusta hacer, más lo vamos a querer repetir, o que vamos a querer repetir la experiencia mientras sea positiva, ¿verdad? Y por el contrario, si es algo que no nos gusta o algo que nos lastima o una experiencia negativa, esa la vamos a recordar, pero no la vamos a querer repetir. Y entonces, independientemente del nivel o las habilidades que poseamos en general, todo ser viviente va a llegar a sentir diferentes niveles de motivación dependiendo del tipo de actividades que lleva a cabo en el día a día. En mi estudio de violín, por ejemplo, ¿verdad? O en un estudio de violín, por ejemplo, podemos encontrar estudiantes que están súper motivados, así como también podemos encontrar estudiantes que están desmotivados por alguna razón. Y entonces, pues, como ya había mencionado, en un estudio regular de violín, puede ser un estudio de música, ¿verdad? Estudio de piano, estudio de cello, una escuela de música en general, pues puede haber 3 tipos de estudiantes. El número uno son los estudiantes que se identifican como músicos. Estos son los estudiantes que son lo que la gente le dice, los estudiantes bien talentosos, los estudiantes bien dedicados. Usualmente están súper motivados y no hay que hacer nada. Lo mínimo que uno les da, ellos están súper motivados y participan en todo. Se apuntan para todo, participan en todo. Lo que tiene que ver con los conjuntos, vienen a las clases, nos faltan
¿verdad? Son esos estudiantes, ¿verdad? Los que se identifican como músicos son los número uno. El número dos son los que les interesa aprender. Son estudiantes que pues, hay gente que, ¿verdad? Por la cuestión del mindset, puede que los califique como que, pues son buenos, pero esos no son los que se va a dedicar a estudiar música, ¿verdad? Y usualmente no son tan hábiles, o puede ser, ¿verdad? Que la gente piense que no son tan hábiles, pero sí les interesa aprender y practican a menudo, aunque es mucho más probable que de vez en cuando pierdan el interés y puede que dejen de practicar. Y entonces está el número 3, que son los que están completamente desinteresados. Eso yo creo que son los favoritos de todos los maestros en los estudios. Yo les digo el calvario. Mi calvario como educador, mentira. Esos son los estudiantes, ¿verdad? Que están en el estudio porque los adultos encargados, ya sea papá, mamá, tío, tía, quien quiera que se hace cargo de ese niño, ¿verdad? O de esa personita, los matricula en las clases de música y ellos están completamente desinteresados, pero como tienen que ir, pues no les da, no hay más opción para ellos, ¿verdad? So, tienen que cumplir. Entonces, cabe mencionar que el nivel de motivación no es ni debe ser un factor que determine si un estudiante es bueno o es malo. El desempeño de cada estudiante va a depender mayormente de las herramientas que tenga a su alcance, así como también va a depender del tipo de hábitos que ha desarrollado. Por tanto, como maestro, ¿verdad? Es responsabilidad de modelar, fomentar, cultivar, desarrollar y motivar a tener buenos hábitos en cada uno de nuestros estudiantes. El que les falte motivación a los estudiantes tampoco es sinónimo de fracaso, ¿verdad? Muchas veces fracasar es necesario para poder reevaluar y estructurar la práctica en base a lo que necesitamos aprender para poder ser exitosos. El que un estudiante no pueda completar una tarea, a mí como maestro me da la oportunidad de enfocar mi energía en trabajar juntos para que entonces ella, ¿verdad? El estudiante pueda entender y realizarlo, y realizar la tarea, realizar el trabajo que tiene que hacer para poder lograr un pasaje o para poder lograr la escala o un tipo de técnica específica del arco, ¿verdad? Que mi trabajo es hacer que ella lo entienda, ¿verdad? Y que lo pueda hacer dentro y fuera del salón de clases. No solamente dentro y cuando se vaya a la casa que se lo olvide y entonces pues está toda una semana practicándolo mal. Y cuando llega al salón de clases la semana entrante, entonces no entiende. Pues yo como maestro le fallé porque mi trabajo es hacer que ella lo entienda y que lo pueda hacer dentro del salón más de una vez para entonces yo poder decir, ok, ya te lo sabes, lo practicas y entonces cuando llegas la semana que viene seguimos con la próxima tarea. En la filosofía Suzuki, crear un ambiente propicio para que todo estudiante pueda aprender es uno de los 7 pilares esenciales que ayuda a garantizar el éxito en todos y cada uno de ellos. Ruth Mines, la maestra, añade también que al igual que es importante crear una zona libre de fracasos, ¿verdad? Mayormente dándole el enfoque a la palabra crear, o es importante, sumamente importante hacerlo. Crear una zona libre de fracasos, dándole más enfoque a la palabra crear, exacto, para así entonces establecer una rutina de práctica consistente y consciente. Y entonces les puse el logo de la Asociación Suzuki de las Américas y el eslogan que dice cada niño puede aprender. Ruth Mines añade a que cada niño puede ser motivado a aprender. Cada niño o niña ser viviente, ¿verdad? Pero como estamos hablando directamente de la filosofía Suzuki, pues cada niño puede aprender utilizando entonces el eslogan de, de la Asociación Suzuki de las Américas. Y entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Y como entonces lo vamos a definir, si se refiere a la motivación intrínseca, es lo que nos hace hacer las cosas por el simple hecho de hacerlas o por la satisfacción de hacerlas sin necesidad de algún tipo de incentivo externo. Lo hago porque me nace o lo hago pues porque me gusta hacerlo, ¿verdad? Y entonces el opuesto de esto es la motivación extrínseca, que es lo que nos estimula de forma externa a causa de temor a alguna reprimenda o la promesa de una recompensa.
Por ejemplo, pues yo doy clases por las dos, motivación intrínseca, pero también motivación extrínseca o externa, ¿verdad? Lo hago porque me gusta y porque me apasiona, pero lo hago también porque me pagan. So, tengo ahí las dos, el balance de los dos, las dos motivaciones. Y entonces, la pregunta que tengo aquí es, ¿qué nos ayuda a motivarnos de forma intrínseca? Entonces, tenemos tres puntos. Y entonces, el principio, ¿verdad? El primero siempre va a ser. Espérate, que no entiendo aquí qué me está pasando. Ok, el sentido de autonomía, ¿verdad? El querer hacer las cosas por uno mismo y el querer ser independiente siempre va a ser algo que va a motivar a las personas independientemente de si les gusta o no, ¿verdad? Siempre va a ser la autonomía. Quiero aprender a hacer esto solo. Aprender a hacer un sándwich de jamón y queso, que es súper simple, pero pues puede ser que hay gente que toda la vida le han enseñado a hacer un sándwich de jamón y queso. Digo, le han hecho el sándwich de jamón y queso siempre, pero nunca ha aprendido a hacerlo solo. El segundo es el sentido de competencia, ¿verdad? No el que pueda el que yo pueda el que pueda saber qué o el que puedan y sepan saber hacer las cosas bien, ¿verdad? El ser competente en alguna tarea. Por ejemplo, yo toco el violín y me motivó a ir a la universidad porque yo quería aprender el próximo nivel, ¿verdad? Después de la escuela superior y quería ser competente eso. Entonces, hay muchas, en la carrera de música hay muchas vertientes, pero yo quería estudiar, yo soy violista. So, quería estudiar en la carrera y hice un bachillerato en viola. Entonces, en base a eso, cada año tenía un currículo estructurado para entonces definir mi competencia, ¿verdad? En tocar el instrumento. Uh, y entonces el tercero siempre va a ser la necesidad de relacionarnos, ya sea con nuestros pares o con nuestros familiares o en el querer ser parte de un grupo o una comunidad ya en grande. Entonces, para resumir, ¿verdad? Nos motiva a hacer las cosas que nos gustan, nos motiva aún más cuando lo hacemos en un grupo o con gente que nos relacionamos y cuando hay gente que reconoce que hacemos lo que hacemos y lo hacemos bien y que les gusta entonces nuestro trabajo, hacer un buen trabajo. En el caso de los estudiantes, ¿verdad? O en un estudio de música, recuerdo bien un taller que asistí en la conferencia Suzuki unos años atrás, en donde hubo una maestra que para motivar a sus estudiantes, creo que fue en China, ella organizó para los teenagers, ella organizó un concierto o realmente les plantó la idea de que ellos organizaran un concierto para creo que fue en un albergue de animales, de perros y gatos, para que la gente fuese y adoptara más perros y gatos, pero entonces los teenagers tenían que organizarlo todo, ¿verdad? Y entonces me gusta la idea de combinar los tres y la explicación, por ejemplo, es organizar un concierto en grupo para personas de la comunidad, va a ayudar a los estudiantes a relacionarse entre sí. La maestra lo que hizo fue que les dio entonces la tarea a ellos como estudiantes teenagers de escoger las piezas, ¿verdad? Y contactar a la organización que ellos estaban ayudando entre ellos. La maestra solamente supervisaba, pero los estudiantes estaban encargados de enviar el email de hola, nosotros somos el grupo tal, de tal ciudad, estamos interesados en hacer un concierto como actividad benéfica para recaudar fondos para su entidad. Y por favor déjanos contactar si esto, o contáctenos para saber si esto es algo que les interesa. Y la maestra entonces enviaba emails de mira, esto es serio, es nuestra organización, y ella confirmaba, y entonces ahí ellos creo que pudieron hacer más de una actividad. Entonces, pues ya el sentido de autonomía, ¿verdad? Al darles ese tipo de tarea va a ser fomentado, porque entonces ellos van trabajando de forma independiente y cada uno estaba encargado de hacer, ¿verdad? Pues tú te encargas de la comunicación, tú te encargas de hacer los programas, tú te encargas de escoger la música, ¿verdad? Y entonces el próximo paso sería para ser competentes, ¿verdad? Programar piezas que todos puedan tocar
que estén todos en el mismo nivel para que entonces se ayuden entre sí a sentirse competentes, ¿verdad? Y una vez desarrollan el programa y crean el concierto, pues todos juntos tocando, pues están creando sentido de comunidad, que eso entonces ya crea el tercer elemento, ¿verdad? En donde, ¿verdad? Las semillas, la maestra sembró la semilla y a través del proceso se pudo germinar, ¿verdad? Cada uno de los tres pasos de la motivación intrínseca. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos lo que son los obstáculos a la motivación. Y lo que voy a hacer es que los voy a leer, pero entonces tengo dos o tres que entonces voy a ir expandiendo, ¿verdad? Entonces está, ¿verdad? La enseñanza mediocre. Hay estudiantes, ¿verdad? Que por más talentosos que sean, si no tienen un buen nivel básico o un buen maestro, o una buena experiencia, ¿verdad? Vamos a decir, porque usualmente no es que sean maestros malos, es que pues puede ser que no tengan las herramientas para ayudar a las personas, pero pues que no tengan una buena experiencia en cuanto a lo que están haciendo, pues siempre va a ser un obstáculo a la motivación. Va a llegar un momento en que se van a sentir desmotivados. Aquí lo puse en inglés porque no encontré cómo definirlo en español que suene como algo que todo el mundo pueda entender, pero se dice el fixed mindset versus el growth mindset. Y aquí eso es algo que es bien grande, ¿verdad? La mentalidad fija, que es lo que dice, ¿verdad? La cuestión de que hay gente que piensa que cada persona nace con un talento en específico, ¿verdad? Y pues lo tuyo no es el violín y por eso es que tú no eres bueno. Eso es una mentalidad fija. Y entonces, al contrario, el growth mindset, ¿verdad? La mentalidad el crecimiento, el desarrollo, es la mentalidad de que, pues, mira, puede ser que sea difícil ahora, pero si nos sentamos y practicamos juntos y lo cogemos paso a paso, en pasos pequeñitos, yo creo que tú vas a poder ser, ¿verdad? En el futuro podemos ver el progreso que tanto estás esperando, ¿verdad? Entonces aquí, pues, la gente con fixed mindset puede crear un obstáculo, ¿verdad? O puede que le tronche las aspiraciones y la motivación a la gente simplemente por la forma de pensar, ¿verdad? El estrés, cuando los estudiantes están bien ocupados, tienen muchas cosas que hacer, demasiadas actividades extracurriculares, ¿verdad? Tienen violín o tienen piano, tienen soccer, tienen actuación, tienen clases de baile también, ¿verdad? Cosas que confligen mucho con el tiempo disponible para practicar o para dedicarse a practicar, pues eso también va a obstruir el desarrollo de los estudiantes y por ende entonces va a tener una repercusión negativa en la motivación de los estudiantes. Las expectativas erróneas también, ¿verdad? La cuestión de que hay gente que llega a un estudio y pregunta, pero ¿cuán difícil puede ser aprender el violín? Well, actually, ¿verdad? El violín es bastante difícil, o cuán difícil puede ser el piano, o cuán difícil puede ser la guitarra, con esa mentalidad como que yo lo puedo hacer todo. Y de momento se encuentran con que es bien difícil y a los 3 meses todavía no puedes hacer, ¿verdad? No puedes tocar con buen tono, no puedes todavía tienes que arreglar el arco o todavía tienes que arreglar la mano izquierda, la posición de la mano izquierda. Y hay gente que se frustra simplemente porque sus expectativas eran erróneas. Ellos querían ir muy rápido, pero la realidad es que el cuerpo no les deja ir rápido, tienen que ir un poco más lento. Otro obstáculo es el sobreuso de la tecnología, que no voy a entrar mucho en detalle porque sí, estoy de acuerdo, pero a la misma vez podemos utilizar la tecnología para la motivación, ¿verdad? La cuestión de muchas veces el sobreuso de la tecnología ha creado que los pequeñines tengan un pequeño subdesarrollo en el motor fino. Y entonces nos toma un poco más de tiempo en desarrollar lo que es el buen arco o la posición de la mano izquierda, que los nenes, que los niños, ¿verdad? Los estudiantes toquen con los deditos en la puntita para crear buen sonido, pero también la mentalidad de crear juegos, ¿verdad? O crear juegos educativos en el salón de música usando la referencia de la tecnología, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los videojuegos o cuántas veces puedes repetir esto sin perder la vida o usando musiquita, ¿verdad? O yo soy de los que usa el acompañamiento de los recordings del CD.
yo uso mucho cuando nos estamos preparando para los recitales, uso la tecnología porque entonces le hago el playback del piano para que ellos puedan tocar encima de eso y se acostumbren a escuchar cómo es que va la parte del piano para que entonces cuando llegan al ensayo general con la pianista, ¿verdad? Con la persona real, pues no se sientan, se sienten familiarizados y entonces hay menos errores. So, por eso tengo issues con la cuestión del sobreuso de la tecnología, porque pienso que es parte y parte, no necesariamente es un obstáculo si dejamos que sea un obstáculo, es lo que quiero decir. El aislamiento social es un obstáculo, ¿verdad? Si todas las actividades, por ejemplo, en Puerto Rico, si todas las actividades pasan en San Juan y tenemos estudiantes que, ¿verdad? Por limitaciones económicas que puedan tener, pues no puedan llegar a San Juan y ellos viven en Calle, pues siempre van a tener esa limitación del aislamiento y pues van a sentir que pues no son parte del grupo grande porque no pueden llegar, ¿verdad? Y siempre va a existir este elemento del aislamiento social, so, mientras ese tipo de issues siga pasando, pues eso también va a obstruir o va a mantener a ciertos grupos, ¿verdad? De grupos de música o escuelas de música desmotivados o estudiantes desmotivados. Este punto es bien importante, la falta de la aplicación al mundo actual o al mundo real. ¿Verdad? Hablamos mucho, ¿verdad? De que la música clásica es bien importante, pero la realidad es que qué tipo de aplicación le podemos tener, ¿verdad? Al mundo real que no sea simplemente sentarte y escuchar. ¿Verdad? También podemos hablar a los estudiantes sobre la importancia de la representación y entonces ahí le creas aplicación al mundo real, ¿verdad? Porque si yo toco música de gente que se ve como yo, o de música de compositoras puertorriqueñas o compositoras en general, ¿verdad? Que no se ve mucho, o música de compositores africanoamericanos, o música de compositores de personas que son de color en general, o representativos de minorías pues ya le dan una aplicación un poco más real, ¿verdad? Y puede ser que los estudiantes, los individuos se sientan un poco más representados y se sientan motivados a practicar. Pero si en la escuela de música o en la orquesta, en el conjunto o en el salón de clases, ¿verdad? Hay una falta de la aplicación al mundo real, pues entonces los estudiantes no... Hay ciertos tipos de estudiantes que no se van a sentir motivados a solamente tocar Bach o solamente tocar Beethoven, ¿verdad? Y vivir en condiciones de pobreza. Personalmente, ¿verdad? Y les confieso, yo soy una persona que yo crecí en el residencial Llorón Torres y eh, mi prioridad nunca fue practicar. Pero la realidad es que porque me hacían falta muchas otras cosas. Muchas veces no tenía comida, muchas veces no tenía luz, muchas veces ¿verdad? No tenía seguridad. Habían tiroteos o habían huracanes o habían cosas que siempre prevenían el que yo me mantuviese motivado o que priorizara la práctica, ¿verdad? Porque para mí, pues, ¿por qué voy a practicar si no he comido todavía? No tengo ni energía ¿verdad? Entonces, pues vivir en condiciones de extrema pobreza también va a ser un obstáculo muy grande para la motivación. ¿Preguntas hasta ahí? Todo está súper interesante. Me estás haciendo reflexionar sobre mi práctica, te lo agradezco mucho, sobre estrategias para trabajar con los adolescentes especialmente. Lo que hablaste del proyecto de la profesora en la cual los estudiantes hacían toda la gestión, me parece que es algo que podemos aplicar aquí, siempre y cuando los papás estén también de acuerdo con eso para que sea más fácil, pero sería muy interesante hacerlo con mis estudiantes, así que lo estoy analizando. ¿Has tenido alguna experiencia directamente con tus estudiantes relacionadas a eso, a hacer sus propios proyectos? Pues mira, no necesariamente los estudiantes, pero sí de forma de que los papás, en diciembre siempre hacemos el Ringing the Bell para el Salvation Army, que es, no sé si lo han visto mucho por internet. Muchas veces pasa en los supermercados o en los malls, ¿verdad? Se pone la campanita y hay una persona siempre tocando la campana. Aquí tú puedes rentar el espacio, es gratis, pero
puedes separar el espacio para que entonces hayan grupos y varios estudiantes en mi estudio, ya ha sido como el tercer o cuarto año, ¿verdad? Corrido o seguido que vamos y tocamos en diciembre y pues yo dono mi tiempo, 1 hora o 2 horas en donde ellos, este, donde tocamos música de Navidad, pero entonces lo interesante es que yo no coordino nada. Literalmente ellos van perdonen, ellos traen sus propios libros de música y ellos escogen todo el repertorio, los estudiantes. Los papás no hacen nada tampoco, simplemente separan el tiempo y hablan, los adultos se hablan entre sí, los estudiantes llegan y deciden la música, escogen el orden, deciden cuántas veces van a repetir, por cuánto tiempo, y pues hay veces que tocamos Suzuki, pero hay veces que no tocamos Suzuki, disculpen. Y tocamos mucha música de Navidad y es bien entretenido porque entonces pues usamos las camisas del estudio y todo. Hay gente que, pues mira, estaba bien ocupado, pero me aparecí, este, me apareció media hora que pude aparecerme aquí en el conciertito y pues me traje a la nena y la nena se traje, imprimió, no sé si estoy diciendo la palabra correctamente, pero imprimió Noche de Paz, encontró Noche de Paz por internet y trajo la música, ay, yo quiero tocar esto, ok, y entonces está la nena sola tocando Noche de Paz en el violín y pues sí, esa ha sido una de las experiencias en donde mayormente los estudiantes toman la iniciativa, ¿verdad? Y el producto final es bien reconfortante para ellos. Ellos se sienten capaces y se sienten motivados para hacerlo todos los años. Siempre que mando el email, que me llegue el email en diciembre para tocar entonces en ese evento, hay muchos nenes que se aparecen con la camisa del estudio y con libros y con música. So, está bien chévere. Qué bien, gracias. Gracias por esa experiencia. Gracias. Dame un segundo. Entonces seguimos por aquí. Déjame ver. Sí, lo puedo borrar. Ni iba a poder vivir si no podía borrar eso. Ok. Y entonces tenemos aquí las 3 etapas de la motivación. Y estoy hablando aquí en este punto, ¿verdad? De lo bien básico, ¿verdad? Del desarrollo del ser humano. Hay 3 cosas que nos van a motivar, ¿verdad? O 3 niveles, 3 etapas. La primera es la seguridad y la supervivencia, ¿verdad? Ese instinto de evitar sufrir daño o sentir dolor. El interés siempre va a ser por lo novedoso, lo que es sorprendente, ¿verdad? La sorpresa. Y siempre va a tener de fondo un sentido de curiosidad. Pero solamente va a suceder cuando las personas están seguros de que nada malo les va a pasar, ¿verdad? Los disturbios emocionales a causa de situaciones que estén sucediendo en el hogar o en la escuela, las necesidades especiales, ¿verdad? Ya sea un retraso en el desarrollo físico, mental o emocional de los estudiantes, el divorcio, las enfermedades o que hayan perdido a un ser querido o a su mascota. Y la sed y el hambre son varios ejemplos de lo que, ¿verdad? Puede ser una persona que no se sienta segura o que tenga conflictos con lo que es el instinto de sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, pues eso, si tiene ese tipo de conflictos, pues por lo general de esa etapa no va a pasar, de la primera etapa no va a pasar. La segunda etapa, ¿verdad? Es el placer y la recompensa. Las experiencias positivas siempre nos van a ayudar a fomentar la motivación y mientras los estudiantes encuentren que tocar su instrumento es divertido, más van a disfrutar el practicar, ¿verdad? Esta etapa es la que debemos recopilar y llenar, o como maestro, ¿verdad? Esta es la etapa en la que debemos recopilar, llenar el arsenal de actividades y de materiales que ayuden a los estudiantes a mantenerse motivados para que entonces podamos crear resultados exitosos. El tener buenos resultados de forma consistente pues los va a ayudar a mantenerse motivados y a seguir creciendo. Dos de los ejemplos es, por ejemplo, por mí, perdón, estoy diciendo ejemplo 1000 veces. Correlacionar o la correlación entre piezas. Mis estudiantes, por ejemplo, en el libro 1, tenemos la pieza Mason, tenemos la pieza The Happy Farmer, ¿verdad? En el libro 2 tenemos Waltz y los Two Grenadiers, ¿verdad? Que para mí la correlación entre esas piezas es el golpe de los pies.
y la negra con puntillo. Y yo quiero que ellos desarrollen un ritmo interno, ¿verdad? A través de la marcha o los golpes de pies para que mantengan el ritmo completo de la negra con puntillo. So, cuando ellos aprenden Mason, ¿verdad? Se lo aprenden marchando y después cuando les digo, ok, ahora te toca Happy Farmer, recuerda que esto es como Mason. Y lo mismo va a ser con Waltz. Recuerda que esto se siente como Happy Farmer y como Mason. Y es como, ok, entonces ahí los motiva porque no se les hace tan difícil. Y ya saben que el ritmo es el mismo, ¿verdad? Y entonces, más adelante con las piezas Waltz, Bourrée y los Two Grenadiers también, en la cuestión musical, los crescendos, ¿verdad? En Waltz tenemos la parte del si, si, re, la, re, donde les ayudo a que hagan un crescendo. Y en Bourrée tienen la parte del fa, sol, la, si, do, re, si. Y la parte del principio, ¿verdad? También que yo, tienen ese crescendo. Y en Two Grenadiers al final también les enseño un crescendo y si les hablo de, este es el mismo crescendo que hiciste en esta otra pieza, pues ya ellos van a recopilar la información y no se les hace tan difícil y los motiva a seguir hacia adelante. También compartir historias sobre el progreso de los estudiantes avanzados, ¿verdad? Poder ayudar a disuadir mitos e inspirar a los practicantes, ¿verdad? Recalcar la importancia del growth mindset y el cómo la práctica consistente les va a dar mejores resultados y que todos tenemos la habilidad de sacar el tiempo para trabajar y para practicar, ¿verdad? Hay veces que la gente dice, es que no tengo tiempo. Yo, bueno, no. Es que no quieres sacar el tiempo, pero todos tenemos la habilidad de, ¿verdad? Sentarnos con mamá, papá, el adulto encargado y definir cuál es el tiempo, aunque sean 15 minutos todos los días, pero son 15 minutos consistentes para ayudarnos entonces a practicar y crear la consistencia para ser exitoso. Y entonces tener un buen hábito de práctica y una buena actitud hacia las metas y los resultados de las mismas son absolutamente necesarios en la etapa número 2, ¿verdad? El placer y la recompensa. La tercera etapa ya entonces va a la motivación intrínseca o la motivación que viene desde adentro, ¿verdad? Los estudiantes en esta etapa usualmente no necesitan ayuda externa para motivarlos. Ellos se motivan solos y el solo hecho de aprender y tocar el instrumento es suficiente para ellos sentirse competentes y mantenerse motivados. Es más fácil, se les hace más fácil reconocer patrones de práctica en base a experiencias previas y utilizan estas experiencias, ¿verdad? Para resolver o solucionar cualquier issue que se les presente sin la ayuda del maestro o la maestra. Si en el caso de que pidan ayuda, usualmente lo hacen por cosas específicas. Tienen una pieza bien difícil y en una parte del momento, ¿verdad? El maestro nunca le había hablado porque por el nivel en el que están en el momento no le había hablado de ricochet. Y viene este estudiante y dice, maestro, aquí dice, o maestra, aquí dice que hay que hacer ricochet, yo no entiendo qué es eso. Y entonces pues ahí se crea el espacio para que maestro o maestra le enseñe cómo hacer el ricochet y de ahí tú dejas que el estudiante explore y aprenden entonces ellos solos y se mantienen motivados. O cómo puedo hacer para que este pasaje me suene más limpio, ¿verdad? Algo bien específico. Pues mira, vamos a tocarlo un poquito más lento, pero yo encuentro que si levantas un poco más el arco aquí, te va a salir más limpio. Ok, gracias, déjame intentarlo. Pum, pum, pum. ¿Funciona? Sí, ok. Y los dejas solos. El equivocarse, ¿verdad? En esta etapa de los estudiantes, el equivocarse o tener un pequeño traspié cuando tocan en un recital o en algún tipo de conjunto no les va a desmotivar y en general son estudiantes que son bien seguros de sí mismos. Cabe mencionar, ¿verdad? Que cuando están bien ocupados, ¿verdad? Volviendo al punto de los obstáculos, cuando están bien ocupados con muchas actividades extracurriculares, estos estudiantes entonces tienden a tener un regreso hacia la etapa número 2, ¿verdad? Que es el placer y la recompensa. Voy a hacer lo que se me hace más fácil en vez de trabajar fuerte. O practicar, dedicarme mucho más a la práctica porque estoy bien ocupado, tengo como mucho estrés con lo que me está pasando en la escuela, así que para mantenerme practicando, pues entonces voy a la etapa número 2, ¿verdad? Que es el placer y la recompensa. Esto es fácil. Pues voy a hacer esto porque es más fácil y así me mantengo tocando y ya, ¿verdad? Cabe mencionar que todo estudiante, ya sea principiante
intermedio o esté en nivel avanzado, puede fluctuar entre cualquiera de las tres etapas de la motivación. Todo siempre va a depender a el entorno en el que los estudiantes se encuentren. Eso no es que si eres principiante vas a estar en el nivel 1 o si eres intermedio vas a estar en el nivel 2. No, todos los estudiantes. Hay pretwinkles que siempre están, ¿verdad? Que yo tuve un estudiante que todo el tiempo lloraba, que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y es que pues en la clase tuvo que dejar de coger clases porque era que no se sentía segura, ¿verdad? La mamá estaba ahí, yo estaba ahí y siempre la mamá siempre me decía, no, lo hacemos todo bien en casa y todo nos sale bien, pero cada vez que llega al salón se pone a llorar. Y había algo en el salón que no la hacía sentir segura. No sé si era yo, no sé si era la luz en el salón, de cualquier cosa, pero si, ¿verdad? El instinto de seguridad y supervivencia no está ahí, no va a pasar. Pero ella sí estaba motivada, era que, pues, no se sentía segura, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso no tiene que ver con el nivel del estudiante per se, sino en cada, ¿verdad? Cada una de las etapas en la que nosotros estemos, ¿verdad? En el desarrollo y en la etapa en base a, sí, en la etapa de motivación que podamos estar, pero no tiene nada que ver, no está relacionado con el nivel per se del estudiante o de la ejecución del estudiante. Ok, ahora sí, como les había mencionado al principio, vamos a necesitar papel y lápiz. O si lo tienen cerquita, aquí les voy a hablar. Aquí hay una foto de un tipo blanco, ¿verdad? El nombre de él se llama Richard Lavoie y él es educador, ¿verdad? Educador, autor y orador. Y en su libro The Motivation Breakthrough nos habla de un trabajo investigativo que él hizo para la compañía de juguetes o hecho por la compañía de juguetes Mattel en los años 50, en la cual buscaban impulsar ventas, ¿verdad? Querían vender más juguetes y entonces ellos querían saber qué es lo que motivaba a los niños a querer cierto tipo de juguetes o a jugar cierto tipo de juegos. Y entonces ellos estandarizaron una prueba, una mini prueba, en donde encuentran o encontraron, los ayudaba a encontrar qué era lo que intrínsecamente, ¿verdad? Lo que motivaba a la gente, ya sea si, ¿verdad? El gregarismo, la autonomía, el estatus, uno de todos esos. Entonces, pues aquí voy a estar. Entonces, aquí les voy a ir mencionando. Entonces dice, aquí está el... Estoy entendiendo. Aquí el gregarismo, está la autonomía, está el estatus, la curiosidad, la asertividad, el poder, los logros y la afiliación. El gregarismo, y no en inglés es gregariousness, y la definición me dice gregarismo, pero es realmente la necesidad de estar con otras personas. Hay gente que son las personas bien sociables y se motivan con el estar en grupos, ¿verdad? El tocar en orquesta, hacer los entraitocas, que siempre se motivan a participar en los entraitocas porque son cosas que les ayuda a estar en grupos grandes. La autonomía, ¿verdad? La necesidad de ser independientes. Yo quiero aprender a hacer esto yo solo, ¿verdad? Quiero buscar cómo me interesa, ¿verdad? O estoy motivado a buscar recetas de cómo hacer bizcochos, pero yo los quiero hacer yo solo. So, hago el research y compro todos los ingredientes yo solo y leo la receta y leo paso a paso para yo poder entonces hacer el bizcocho, ¿verdad? Tener el producto final, pero lo hago yo solo sin la ayuda de nadie. El estatus es la necesidad de sentirse importante y valorado. La curiosidad, ¿verdad? Es la necesidad de saber. Hay gente que siempre tienen ese interrogante en la cabeza de, ay, pero ¿y qué tal si hago esto? ¿Qué se supone que es tal cosa? Y siempre están buscando información porque pues le tienen una sed increíble por saber, ¿verdad? La curiosidad. La asertividad es la necesidad de ser escuchado. El poder, ¿verdad? No necesariamente va a ser porque la gente es bien codiciosa, pero es más por la necesidad de estar en control. So, las personas que tienen esa necesidad de estar en control son líderes innatos, ¿verdad? Y siempre lo que los va a motivar es el poder.
los logros, ¿verdad? La necesidad de ser reconocidos. Estas personas que les gusta competir, ganar medallas, ganar competencias, ¿verdad? Llegar hasta el nivel más alto donde puedan llegar en el trabajo, ¿verdad? En la cuestión del trabajo o en la escuela. Tener muchos logros es lo que va a motivar a las personas, a este tipo de personas, y la afiliación, por último, ¿verdad? Va a ser la necesidad de conectar con algo más grande que a uno mismo, ¿verdad? Ya cuando somos miembros, yo soy una de las personas que lo que me motiva, ¿verdad? Es la afiliación. Podemos tener más de uno, pero siempre hay uno que es más importante o que es más grande, ¿verdad? Y entonces, pues yo soy miembro de todas las asociaciones ever. Soy miembro de la Asociación de Maestros Suzuki de Oregon, soy miembro de la Asociación de Maestros Suzuki de Minnesota, del sur, del sureste de Minnesota también soy miembro de los Maestros Suzuki y también, pues, miembro de la Asociación Suzuki de las Américas. A mí la afiliación, ¿verdad? El sentirme que soy parte de algo que es más grande que yo, es bastante motivar, ¿verdad? Me motiva, ¿verdad? Me motiva a participar y a ser parte de. Y entonces aquí está la parte interesante, ¿verdad? Del lápiz y papel. De ahora en adelante lo que voy a hacer es que voy a leer lo que está en el papel o lo que está en el PowerPoint y voy a ir por números, ¿verdad? Como mismo dije, el número uno, gregarismo, anyways, número uno, número dos, número tres, número cuatro, van a ver y entonces lo que van a hacer es por cada una de las cosas que voy a leer, por ejemplo, lo que voy a leer definiciones y entonces tú le pones un número del uno al 5 a cada uno y abajo le sumas el total, ¿verdad? Si piensas que en el número uno esta persona y entonces la prueba la puedes hacer para ti mismo, ¿verdad? Como maestro, como papá, como individuo, estudiante, como persona, o lo puedes hacer para alguien más si es que quieres encontrar qué es lo que motiva a esa persona. Entonces, pues, el número uno, ¿verdad? La persona es muy verbal. Ahí le pones del uno al 5 si piensas que esa persona es bien verbal, ¿verdad? Pues 5 si piensas que no es muy verbal, pues uno. Y seguimos entonces leyendo, o si quieren, prefieren leerlo ustedes solos, lo pueden leer ustedes solos y van a su paso. Y le voy a dar más o menos como un minuto para que entonces lo vayan llenando del uno al 5 cada uno de los renglones y al final le añaden el total. Y entonces, Marta, si quieres, me das un thumbs up si quieres, cuando estén listos para moverse al próximo PowerPoint. ¿Ok? Ok. Ok. Sí, como 30 segundos, un minuto, maybe. Y entonces nos movemos al próximo. Seguimos. Yo creo que sí. Ok. Ujú. Puedes seguir, yo creo. Ok. Ujú. Tienes 5, 6. No hay un 3, 4. Se supone que sí, 3 4 lo pasé. Ah, ahora es que no lo. Ok. Ok. Me lo, me lo perdí. Ok, pues 3 4 mira aquí. Ok.
Sigo. Sí, sí. Seguimos. Me encanta el sonido de esos coquís en Puerto Rico. Yo aquí sufriendo la lluvia de Minnesota, mano. Ah, pues esa es mi cámara. Ese es mi micrófono. Aquí te lo dejo un ratito entonces para que lo oigas. Gracias. Ok, ¿estamos? Dame otro segundo, Faru, que ya voy. Un segundito. Okay. Ok. Entonces, ya aquí, en la conclusión de, ¿verdad? Del taller, ¿verdad? Podemos seguir discutiendo. Aquí tengo preguntas, ¿verdad? Si, al final, entonces les digo, si cuando suman, lo que van a hacer ahora es vamos a hacer los primeros dos números. O los primeros dos puntuaciones más altas las van a hacer, les van a hacer un círculo y ese entonces va a ser lo que los motiva, ¿verdad? Uno o los primeros dos, los dos estilos de motivación que son los que son más importantes para la persona, ¿verdad? Que hayan hecho el test, ya sea si es para uno mismo o si es para un estudiante, para un hijo, ¿verdad? Para la persona que se hizo pensando, que se hizo el test pensando en, ¿verdad? Y entonces, pues como les había mencionado, el número uno es el gregarismo o the gregariousness, que es la necesidad de estar con otras personas. El número 2, si la puntuación más alta fue en el número 2, pues va a ser la necesidad de ser independiente, la autonomía. Si fue el número 3, es una persona que está buscando, ¿verdad? Que le importa mucho el estatus. El número 4, la curiosidad. El número 5, la asertividad, que es la necesidad de ser escuchado. Y ese es el número 1 mío. Cuando yo hice el test, era como si me estuviese mirando en un espejo. Yo soy de esas personas que lo más que me importa, ¿verdad? Para mí es que me escuchen y que escuchen mi opinión de las cosas. Yo soy bien opinionado, ¿verdad? En muchas cosas de las que pienso. Y yo creo que más importante, más que me den consejos, es más que me escuchen. Que me gusta, a mí lo que me motiva es sentirme escuchado. Y el próximo es la afiliación, ¿verdad? El sentirme que estoy conectando o que soy parte de algo que sea más grande que yo, ¿verdad? El número 6 es el poder, la persona ¿verdad? La necesidad de estar en control. Si el número más alto que tuviste fue el número 6, pues es una persona que tiene la necesidad de estar en control. ¿Verdad? El número 7 es la necesidad de ser reconocido o los logros. Y el número 8 es la afiliación, la necesidad de conectar con algo más grande que uno mismo.
Y entonces, vamos a volver hacia adelante, nos movemos un poquito. Y sí, pues, como dije, ¿cuál es tu estilo de motivación? Podemos abrir el espacio 1 o 2 minutos y podemos discutir, ¿verdad? Si se sienten cómodos sobre algunas personas. Pues puede ser que hayas pensado, ¿verdad? Que tu estilo de motivación o lo que te motiva es las actividades en grupo, pero de momento descubriste que, ¿verdad? En base al test es la curiosidad. A mí me gusta saber. Si quieres contestar la pregunta de cuál es el estilo dominante de mi estudiante, si fue que lo hiciste pensando en algún estudiante o lo hiciste pensando en tu hijo, tu hija, ¿verdad? O en algún familiar cercano, podemos abrir el espacio y contestar la pregunta. Marta, si puedes ser moderadora, yo creo que estaría súper cool. Bueno, el que quiera hacer preguntas o... Sí, exacto, el espacio está abierto ahora, el que quiera hacer preguntas también lo puede hacer. Ok, yo hice, pensando en mi hijo, Ujú. algunos de los ejercicios, entiendo que él tiene, la motivación de él es bastante el lado gregario, Ujú. que él es verbal, le gusta estar con gente, lo que más le motiva del violín es estar en sus clases grupales y hacer actividades con sus amigos, le encanta la orquesta. La motivación de practicar no es no es lo más que le motiva, realmente no. ¿Alguien quisiera compartir su experiencia al llenarlo? Para añadir a lo que mencionaste, ¿verdad? Christine Ujú, tiene un podcast que invita siempre a personas en el ámbito, ¿verdad? De la educación y en el ámbito de la música. ujú. Y creo que en todos los podcasts que yo he escuchado, a la minoría le dicen, lo primero que ella pregunta es, cuando tú eras pequeño, ¿recuerdas si te gustó practicar? Y la mayoría dice, no, a mí no me gustaba practicar. Ever. Practicar era un chore que yo tenía que hacer porque o mis papás me obligaban o mi maestro me obligaba. Es completamente típico, ¿verdad? Que los estudiantes en esta etapa no les guste practicar, pero pues, es una realidad. Si quieres ser mejor, you have to practice, ¿verdad? Si quieres ser bueno en lo que estás haciendo, tienes que practicar, ¿verdad? Tami, ¿vas a hacer algo? Tamara, sorry. Sí, es que yo también lo llené pensando en mi hijo, porque mi hijo es un misterio para mí siempre, porque yo traté de, o sea, es como que siempre es la odisea de entenderlo, de amarlo fácil, pero de entenderlo, cómo motivarlo, siempre ha sido el problema, porque nosotros tratamos primero yo quería que él estudiara cello para que no fuera violín, que es lo mío, y no funcionó. Entonces le impusimos el piano por 1 año y medio y fue horrible, y finalmente se lo quitamos. Entonces él siempre ha querido violín y pues ahora está en violín. Pues yo asumí, porque yo empecé el libro pero nunca lo terminé, yo asumí que lo de él iba a ser el gregarismo, pero él sacó 5 totalmente en todas las preguntas de asertividad, lo que me hace mucho sentido, porque la pelea que siempre tenemos en la práctica es de que él quiere opinar sobre algo, o él quiere dominar la práctica, él quiere mandar, no, pues vamos a hacer esto primero, esto segundo, esto tercero, yo quiero hacer esto 5 veces, 2 veces, 1 vez solamente. Él quiere estar, tú sabes, siempre que me escuchen, que me escuchen. Y él sacó 5 y ahora eso me ayuda mucho. Y también la curiosidad fue lo segundo, que es que entonces por ahí yo puedo ya empezar tú sabes, a ser más flexible en la práctica en las clases, para darle más tiempo para que él explore en su violín, para que eso sea parte de su, Sí, de de su eso vamos a motivación. hablar. La próxima pregunta, ¿verdad? Es qué hacer con cada uno de los estilos de motivación. Y entonces yo tengo aquí, tengo por lo menos en cada uno de los estilos tengo varios puntos, cuatro actividades o 4 consejos que podemos hacer para ayudar o que podemos llevar a cabo, ¿verdad? Para ayudar a cada uno de los estilos de motivación, which is great. ¿Alguien más quiere compartir? Si no, podemos seguir completo, ¿verdad? Entonces, pues, la tercera pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacer con cada estilo de motivación? ¿Verdad? Pues con la persona que le motiva el gregarismo o the gregarian, hasta se me olvidó el nombre en inglés, anyways, el gregarismo, ¿verdad? Que es una motivación externa o extrínseca, pues como menciona Marta, los recitales, ¿verdad? Las clases en grupo, invitarles a participar en programas de orquestas o en grupos de música de cámara, donde tienen que reunirse con otras personas para poder crear, ¿verdad? Y para poder no solo participar, sino para poder crear.
asistir a conciertos en grupos y invitarles a actividades también que no sean relacionados necesariamente por la música. Por ejemplo, la idea, ¿verdad? De ir a un albergue de perros, ¿verdad? Por el simple hecho de, ¿verdad? También lo que me faltó mencionar era que los estudiantes de la maestra, según la actividad que ellos habían hecho, la maestra en China, ¿verdad? Era que, pues sí, los estudiantes tenían el espacio para tocar, pero también hacían el espacio, tuvieron el espacio para hacer ¿cómo es que se dice esto? Labor comunitaria. Y entonces, pues ellos ayudaban a limpiar las áreas de donde estaban los perritos, ayudaban también a pasear a los perritos, ¿verdad? Algunos de los perros que son mejor, ¿verdad? Que tenían mejor comportamiento, pues ellos los ayudaban a que los caminaran fuera de las jaulas y estuvieron 2 o 3 horas en el sitio haciendo también labor comunitaria. So, actividades no necesariamente tienen que ser actividades musicales, pero sí puede ser una actividad del grupo de donde están, ¿verdad? Del estudio. Pueden hacer una actividad que no necesariamente tiene que ser de música relacionado, puede ser también cualquier otra actividad. Para las personas que, ¿verdad?, les motiva la afiliación, que es una motivación interna o intrínseca, invitarles a unirse a un club de la escuela o a las asociaciones, ¿verdad? Diferentes asociaciones en sus países o en las ciudades donde viven. Las camisetas del estudio. Y les confieso, ayer finalmente, después de varios meses de prometerles que les iba a dar las camisetas del estudio otra vez, el revamp de las camisas, pues en el ensayo les di las camisetas y todos estaban con las camisetas puestas. Yo lo que quería que las mamás aguantaran las camisetas, no, ellos se las pusieron. Y entonces estaban todos, en el ensayo todos tocando con la camiseta azul puesta. Y yo, Dios mío, que no se la vayan a poner en el recital también. Y tuve que enviar un email de, por favor, que se vistan bien, pero el t-shirt, el estudio t-shirt, que no se lo pongan, que se lo pongan, no lo vamos a usar entonces al final en mayo, que no vengan el domingo vestidos con la camisa del estudio, porque ellos estaban súper motivados. So anyways, el studio swag, ¿verdad? Las camisas o los lápices o algo que tenga el logo del estudio, ¿verdad? Como esto, va a motivar a esas personas, a las personas que les motiva la afiliación, los trabajos colaborativos, los trabajos en grupo, ¿verdad? Que sean de un grupo específico, también los va a motivar. Y los boletines informativos, lo que son los newsletters, no sé cómo, sí, en español son los boletines informativos. Ayudarlos a participar en ese tipo de actividades, ¿verdad? A recopilar información para poder distribuir boletines informativos, también los motiva a participar y creando espacios, ya sea en el internet, en el social media, ¿verdad? Para que ellos puedan crear espacios donde puedan celebrar, porque lo que les gusta también es la celebración y sentirse parte de. A las personas que les motiva la asertividad, ¿verdad? Pues pedirles su opinión. ¿Qué tú piensas de? O que pídeles que elaboren acerca de su opinión, no solamente de ¿te gusta? Sí. Ok, ¿por qué te gusta? Me gusta por tal y tal y tal y tal cosa. Facilitar espacios para la discusión y llévenlos también del conflicto a la solución, porque muchas veces, y esto yo lo admito, ¿verdad? Las personas que les motiva la asertividad, ¿verdad? Las personas que necesitan ser escuchados, muchas veces lo que hacen es quejarse. Y Tamara sabe que a mí no me encanta quejarme para nada. Oh my God. Anyway, pues entonces a las personas, ¿verdad? Que necesitamos, ¿verdad? Ese tipo de motivación, ¿verdad? El desahogo también nos ayuda a que las personas que nos estén escuchando no necesariamente nos aconsejen, pero que nos lleven de el conflicto, ¿verdad? El problema a la solución, ¿verdad? O que nos ayuden a pensar qué tú crees que puedes hacer para solucionar tu problema. Ok, bla, bla, bla. Y entonces de esa forma también estoy dando mi propia opinión, ¿verdad? Que no es forzado de afuera, sino que internamente me hace pensar en la solución y me hace entonces solucionar mi problema. Anyway, y como dije, necesitan siempre sentirse escuchados. Lo más que puedes hacer es sentarte y escuchar a una persona que la asertividad los motiva. Las personas que les motiva el poder, una motivación intrínseca, ¿verdad? O interna, darles oportunidad de ser líderes, dejarlos que tomen ciertas decisiones en la clase o en la práctica, invitarlos a ser mentores, ¿verdad? Lo que son los practice buddies, ¿no? Aquí les llaman, ¿verdad? Los estudiantes que son más avanzados, ayudar a estudiantes principiantes a practicar
eso puede ser una herramienta para la motivación bien grande para esas personas, y hacer research de líderes importantes ya, ¿verdad? Relacionados en la música, ¿verdad? Ver quién fue Beethoven o quién fue Vivaldi, quién fue. Entonces hacer que ellos entonces busquen ese tipo de información, o quién es este director importante, ¿verdad? Este orquesta importante en los Estados Unidos, en Nueva York o en Alemania, donde sea, ¿verdad? A las personas que les motiva el estatus, una motivación externa, ¿verdad? Estas son las personas que les encanta los sticker charts, ¿verdad? Les encantan los retos, las competencias y los premios, los títulos especiales, ¿verdad? El estudiante que tiene el agarre más bonito, ¿verdad? Y entonces ese tipo de challenges les gusta, los motiva, y siempre van a estar buscando ese tipo de estatus o algún premio en especial, ¿verdad? Que quieras, este premio es porque sacaste buenas notas. Y esa persona que busque estatus siempre va a querer. O eso es lo que siempre lo va a motivar. La persona buscando logros, lo que lo motivan los logros, una motivación interna. Animarles a participar también en competencias, elogiar su progreso, ayudarles a definir metas claras. Yo creo que es bien importante, ¿verdad? Y que se puedan lograr, ¿verdad? ¿Verdad? Nuestro reto es de agosto a mayo aprendernos tantas piezas, y entonces vamos ya en octubre tenemos que hacer un checkpoint, en diciembre tenemos que hacer otro checkpoint, y en abril tenemos que hacer el checkpoint para la competencia que vamos a tener en mayo, ¿verdad? Y definir ese tipo de metas, ¿verdad? Les va a ayudar a personas que lo que les buscan son los logros, ¿verdad? Y premiarlos también de forma especial les ayuda también a mantenerse motivados. A las personas que son curiosas, ¿verdad? Siempre hacer preguntas que los motiven a investigar. ¿Qué tú crees si buscamos lo que es la palabra crescendo? Y entonces los ayudan tienes el diccionario de música disponible, y entonces esas personas van y buscan la persona, ¿verdad? Buscan lo que es la definición de crescendo y te hablan en la clase. Veo que alguien, Diego, Paola y Marilyn, levantó la mano. Sí, puedes hablar. Si quieres, quítate el... Saludos, buenas noches. Perdona por interrumpir. Que es que hay aquí o sea, que estaba diciendo en cuanto a las metas. Entonces, no es que no tenga metas para los estudiantes míos, pero es cuestión de que si uno se las dice, o si es más como personalmente lo que uno quiere para el estudiante. O sea, o sea, esas metas es pública hacia ellos, o eso es más que uno personal. Por ejemplo, sí, pues, entiendo lo que quieres decir, y creo que lo voy a traducir para ver si los demás lo pueden entender. Lo que me estás hablando es de tú como profesor o como maestro setear metas o expectativas para tus estudiantes y ayudarlos a cumplirlos. Ya eso sería entonces una motivación extrínseca, porque viene de ti, no necesariamente viene del estudiante o de la persona que tú quieres motivar. Y entonces aquí la persona que está buscando, ¿verdad? Lo que lo motivan son los logros, esa motivación va a ser interna. Ellos se motivan ellos solos a hacerlo, pero tú como maestro puedes definir las metas claras para que ellos puedan hacerlo. Por ejemplo, yo tuve un estudiante que en septiembre vino y me dijo, después de su clase, le dijo a la mamá, que él casi nunca habla, le dijo a la mamá, no, tengo que hacer la pregunta. Y se viró y me dijo, yo quiero participar en la competencia de solistas de la orquesta de aquí, del Youth Orchestra, que es en febrero. ¿Tú crees que yo me puedo aprender este concierto y participar? Y entonces yo me senté y hablé en serio con él y dije, mira, tenemos tantos meses, se supone que vas a audicionar con 2 movimientos, tenemos tanto tiempo para aprendernos el movimiento, para pulir el movimiento y tenerlo entonces ready. Y ya cada ciertas semanas, entonces él tenía unos checkpoints que tenía que medir para entonces yo decidir si él podía hacer la competencia o no. Y entonces el mes antes le dije, el mes antes de la competencia nos vamos a sentar a hablar otra vez a decidir si tú estás listo para la competencia o no. Porque independientemente nos tenemos que preparar porque era el concierto que le tocaba montar. Pero la motivación fue la de él. Él vino donde mí a decirme, yo quiero participar en esta competencia. No fue que yo lo empujé a hacer la competencia. ¿Entiendes? Perdona, o sea, que quiero preguntar un poquito más. Mi maestro, Francisco Cabán, él me dice, por ejemplo, pues que tengo que hacer 7 estudios por semestre de Kreutzer. Y entonces, está bien, por ejemplo, decirle al estudiante, oye, sería bueno si pudiéramos aprendernos Allegro para dentro de 2 o 3 meses, lo que sea, así, ¿entiendes? Sí, pero vuelvo y digo, pero siempre va a ser esa
Tú lo puedes ayudar a motivarse, pero el que venga de ti quiere decir que la motivación va a ser externa. En vez de que el estudiante vaya donde ti y decir, maestro, yo me quiero aprender Allegro y yo quiero tocarlo en el recital de diciembre. ¿Ves? Entiendes que aquí hay dos vertientes. Está la motivación de tú decirle, yo quiero que tú te la aprendas para diciembre o para este recital, y que el estudiante te diga a ti, yo me lo quiero aprender. So, ese viene del estudiante, y hay otro que viene de ti, del maestro, ¿verdad? Que es externo. Tamara, Ok, gracias. ¿seguro? Yo lo que hago con mis estudiantes, no lo he hecho en estos 2 años porque con COVID todo ha cambiado, ¿no? Porque lo más importante es que sigan tocando, que sigan estudiando, y eso es lo más importante, que no lo dejen. Pero normalmente, una vez al semestre, nosotros tenemos una conversación como papá, estudiante y maestro. Vamos a poner unas metas juntos, y el estudiante tiene que tener su propia meta, aunque el estudiante tenga 3 añitos. El estudiante tiene que tener su propia meta para poner, aunque sea el agarre de arco, yo quiero poner el arco en la cuerda, yo quiero tocar tal pieza, pero para que tengan ese tipo de ownership del proceso desde el principio. Que desde el principio esto incluya al estudiante, que no sea siempre externo, porque la motivación externa llega hasta cierto punto. Pero en algún momento todos queremos que el estudiante llegue a ese tercer nivel de motivación. Y entonces, pues eso sería también mi advice, ¿no? Que no siempre sea que el maestro diga, pues vamos a estudiar tantos estudios este semestre, o vamos a llegar a tal pieza, sino que sea más una conversación dentro del triángulo y dentro de lo que es apropiado para el nivel y la edad del estudiante también. Exacto. Es un trabajo colaborativo. Siempre debe ser un trabajo colaborativo. Pero entonces es cuestión, o sea, cómo uno, o sea, porque un estudiante de 3 años obviamente, o sea, no va a entender qué quiere lograr. A ese punto él lo que quiere, pues, o sea, es lo que le digan los padres que hagan, y porque llegó al salón que él coge las clases. Pero cómo tú, o sea, cómo ellos sin saber se pueden poner metas, cómo uno los puede educar para que ellos mismos se hagan sus propias metas. Tú te puedes sorprender de cuán motivado un niño de 3 años puede ser y de lo que puede lograr. A mí, yo me especializo, ¿verdad? Digo, yo tengo estudiantes de varias edades, pero a mí, los estudiantes de 3 a 5 años son mis favoritos. Hablar de dinosaurios. Yo puedo hablar de dinosaurios y mariposas all day long. Anyway, pero sí, entiendo también lo que quieres decir, pero vuelvo y te digo, lo mismo que está diciendo Tamara y lo mismo que te estoy tratando de decir, ¿verdad? Es definir hasta cierto punto, cuál va a ser la motivación o el motivador externo, ¿verdad? Ya sea maestro, papá, mamá, tío, tía, abuela, la persona que está diciéndole esto es lo que tú tienes que hacer versus lo que el estudiante quiere hacer. Entonces, como Tamara mencionó, que también lo mencioné, siempre va a depender del nivel y la etapa del desarrollo de cada uno de los estudiantes. Hay veces que lo que el estudiante, ¿verdad? Mi expectativa es que el estudiante deje de brincar por 30 segundos y que toque los pies conmigo, ¿verdad? Y esa es mi expectativa. Y yo puedo decirle, no, haz que tus pies toquen mis pies, haz que tus pies toquen mis pies 10 veces en la clase, pero puede ser que el estudiante lo que quiere es darme un abrazo. Y si él no me lo dice, yo no lo voy a saber. Y entonces, pues no va a hacer lo que yo quiero que yo haga hasta que él no me dé el abrazo. Entonces, pues cuando me doy cuenta que lo que quiere es darme el abrazo, yo le doy el abrazo, o si me lo dice, yo te quiero dar un abrazo, le doy el abrazo y entonces él toca mis pies. So, again, es un trabajo colaborativo, ¿verdad? De motivación externa versus motivación interna. ¿Entiendes? Sí, gracias. Ok, no hay problema. Entonces, me quedan dos, ¿verdad? La curiosidad, ¿verdad? Que le motiva la curiosidad, que es una motivación externa. Hacer preguntas que lo motiven a investigar, tomarse el tiempo para responder, ¿verdad? Que ellos respondan sus preguntas y que tú respondan sus preguntas también, ¿verdad? Que ellos te pregunten, ay, maestra, pero ¿por qué tenemos que coger el arco? No le puedo, o ¿por qué tenemos que coger el arco con el pulgar redondo? No le puedes decir porque sí. Tienes que tomarte el tiempo y explicar, mira, porque pues en el principio, cuando Dios creó la tierra y los cielos, se invitó al agarro del arco y entonces todos los maestros
mentira. Anyway, la explicación que les vaya, les vaya a dar, ¿verdad? Pero tomarte el tiempo de responder la pregunta. Asignar un proyecto de investigación. Busca quién es fulano de tal y dime 3 cosas sobre el compositor. O busca, dime 3 cosas sobre por qué escribió esta pieza. O dime 3 cosas de qué es lo más que le gusta. Qué sé yo, Beethoven le gustaba comer mantecado de fresa, su perro favorito se llamaba Firulais, y pues era sordo. Y entonces pues me dices 3 cosas todos los días en la clase sobre compositor X o persona X, ¿verdad? Lo importante es motivarlos a buscar información y que aprendan. Y la última, pues, dejar que las actividades sean guiadas por su propio interés. Esas son las personas que son motivadas por la curiosidad. Y la autonomía, ofrecer opciones, dejarles ser el maestro o la maestra, dejarles guiar o ser líderes de alguna actividad. Y o asignarles una actividad o la planificación de alguna actividad. Mañana vamos a tener este concierto y yo quiero que tú planifiques una piececita, ¿verdad? Que los Pretwinkles puedan tocar una pieza contigo. Y esto es un estudiante, que sé yo, 15, 16 años, que tú ves que es una persona que es un líder innato y que tiene esa necesidad de sentido de autonomía, ¿verdad? Pues entonces tú le das esa oportunidad de planificar una actividad para el concierto para que la pueda entonces dirigir con los estudiantes Pretwinkles, del nivel Pretwinkle. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Ok, pues seguimos. Y en conclusión, ¿verdad? El psicólogo y pedagogo, me da cosita hablar de él porque después encontré otras cosas que no me gustaban, pero habla y explica sobre la ley del comportamiento y la ley del efecto, ¿verdad? Ves que mientras más consistentes seamos al poner una actividad en práctica, es mucho más probable que recordemos cómo hacer la misma. Y ambas leyes entonces, la ley del efecto, ¿verdad? Que es la que mientras más hacemos algo, más nos va a motivar a seguir haciéndolo, si es placentero. Ambas leyes se complementan y son aplicables cuando se trata de tocar un instrumento musical, ¿verdad? Mientras más herramientas le brindemos a los estudiantes o a las personitas que estamos ayudando a mantenerse motivados, mientras más herramientas les brindemos para que puedan seguir desarrollar una práctica exitosa, mucho más se van a mantener motivados y la práctica va a ser más llevadera. El mantenerse motivado, ¿verdad? Hace que el proceso de aprendizaje sea uno más llevadero, mucho más fácil. Y como maestros debemos siempre ayudar a los chicos a mantener sus reservas de motivación súper llenas para que se mantengan consistentes y enfocados, ¿verdad? Y pues lo último que tenemos que hacer es pues, ir y motivar a nuestros estudiantes. Yo creo que ya estoy aquí en el tiempo, un poquito más de 1 hora, pero... Buenísimo, buenísimo. ¿Preguntas? Sí, sería bueno que ahora que los que están aquí pudieran, por lo menos en el chat, escribir algo de lo que aprendieron hoy, o algo que a lo mejor ya sabían y que ahora les sirve como un recordatorio, podría ser. Sí, ¿qué es lo que te llevas de la charla de hoy, verdad? Porque usualmente pues, asistimos y participamos de las charlas, pero yo creo que si nos enfocamos también, ¿verdad? En esta cuestión de motivarnos a encontrar algo para que lo tomemos y que nos ayude en el futuro, definir qué es lo que me llevo hoy, aunque sea algo de la cuestión yo aprendí mucho cuando me leí el libro sobre los obstáculos de la motivación. Porque yo siempre pensaba que era, pues, uno o te motivan o te motivas, pero si no lo haces, ¿verdad? Pues no es que no estás motivado, ¿verdad? Tenía ese fixed mindset de, pues hay personas que se motivan solos y hay personas que no se motivan, ¿verdad? Pero hay muchos obstáculos que están fuera de nuestro control y que pues están entre los adultos, ¿verdad? Las personas responsables por ese crecimiento, ya sea musical o en el desarrollo, ¿verdad? Personal de cada uno de los individuos, de las personas. ¿Verdad? Sí, yo entiendo que el factor pandemia ha afectado la motivación. He observado que ha afectado la motivación de los niños, pero más de los niños, de los padres. Uh-huh. Especialmente volver a lo presencial. Esta es mi humilde experiencia. Volver a lo presencial y con el ajetreo de todas las cosas que pasan, que todo tienen... De momento estabas en la casa y no tenías que moverte en un carro, así que tenías más tiempo para algunas cosas.
y ahora se acabó. Tengo que llegar aquí y allá, correr, practicar y ir al supermercado. Hay situaciones familiares más complejas. Sí. Y Entiendo también que hoy día, después de la pandemia, existe lo que es el fear of missing out, lo que la gente le dice el FOMO, y se están apuntando en todo, de que yo tengo que estar en todo, en soccer, en violín, en matemática, en todo, todo, todo. Entonces tú los ves que hasta ahora están más ocupados que lo que estaban antes de la pandemia. Y es por eso mismo, porque no, yo lo tengo que tener todo y tengo que estar ocupado en todo, en todo, en todo. Y hay veces que uno tiene que respirar hondo y tratar de mantenerlo todo lo más motivado posible, ¿verdad? Tragar hondo. Sí. Y esa parte de la comunidad me parece que es fundamental, especialmente dentro de nuestra filosofía, que es una filosofía de amor y de trabajar unos con los otros. Yo creo que este es un buen momento para que nosotros estemos desarrollando estrategias en las que los niños se involucren con la comunidad y que tenga más pertinencia, porque tocar obviamente es bueno para el sistema neurológico de todas las personas y vas a aprender más destrezas pues sí, de memoria, de funciones ejecutivas, o sea, todo eso lo sabemos, pero la parte que Suzuki resaltó era lo humano, el sonido para desarrollar personas con más sensibilidad humana hacia todo lo que esté pasando alrededor. Tenemos una guerra que está ocurriendo terrible y quizá concientizarnos al dar nuestra música hacia los demás, compartir, hace que sea la motivación más profunda, que tengan un proceso más profundo de aprendizaje y que lo disfruten más. Eso es lo que yo quisiera ver en mi familia, porque la parte de lo académico ya lo sabemos, pero eso no puede ser lo único. Y muchas veces yo veo eso, entonces esa parte de compartir, de que nos ayuda a crecer como colectivo, también podría ser reforzado y yo creo que para los mismos muchachos es más motivador. Ahora lo que yo quiero ver en mis estudiantes es con los adolescentes. Yo les digo, por favor, júntense ustedes sin que yo haga una reunión. O sea, que váyanse a practicar algo o lo que sea. Y pues nada, estamos ahí con Rosarito y con Verónica, de los que están aquí, veo un papá tenemos varios papás, con Diego, también trabajando eso, buscándole la vuelta por todos lados, porque sí hay mucha gente que los retos los han desmotivado o no sé exactamente qué es lo que pasa. Sí, sí, yo aquí en mi estudio, yo estoy motivado contra viento y marea que el concierto de la clase grupal se tiene que dar. Aunque venga un solo estudiante, yo voy a hacer el concierto de la clase grupal. ¿Sabes? Sí. Así es que estamos nosotros, viene uno, pues con uno trabajamos. El grupo somos tú y yo. Exacto, exacto. Y así se los he dicho, se los he ido diciendo. Se supone que, ¿verdad? Se supone que es en el fin de semana el día de la recordación, del Memorial Day, que usualmente aquí la gente se va. Y es bien difícil porque es el fin de semana donde la gente se va de viaje y no los consigue. Apagan los teléfonos y yo dije, no, contra viento y madera, ¿verdad? Marea, yo lo voy a hacer. Así venga un solo estudiante. Pero es por eso mismo, porque no es por la pandemia, por la cuestión de que no podemos estar mucho rato reunidos en grupo. He tenido que hacer más recitales de solista y menos de grupo y se ha perdido la constancia de la participación en grupo y de la comunidad. Y entonces pues es el concierto de películas donde vamos a tocar Star Wars, donde vamos a tocar Harry Potter, donde vamos a tocar los Avengers, para crear ese momento donde, yo quiero tocar esa pieza, pero es en el fin de semana de Memorial Day. So yo sé que va a haber, a última hora va a haber uno que otro conflicto, pero yo te lo juro, viento en popa y contra viento y marea lo voy a hacer, no me importa. Si venga uno o dos estudiantes. Así es. Si uno de viola y uno de violín y lo tengamos que tocar todo en quintas paralelas, se va a hacer porque se va a hacer, lo dije. Sí, esa consistencia, igual de nosotros como maestros, va a ser también que las personas se mantengan. Igualmente, exhortamos a los padres que sigan trabajando con esa consistencia, que estoy cansado, sí, está bien, vamos y descansas después. Exacto. O yo te acompaño a descansar, nos vamos a tomar café. Exactamente, y hoy tuvimos un entritoca aquí en el Conservatorio de Música que lo dirigió Verónica y bien chulo salió todo, y yo estaba pensando, hoy se hizo después de 2 años y medio que no se hace nada a nivel de estudios que sean variados, habían por lo menos 4 estudios ahí,
de violín, más uno de guitarra que estaba Giancarlo, y más el de viola, o sea que habían fácilmente 40 estudiantes. Sí, fue buenísimo. Pero yo sentí que de verdad estamos fuera de práctica, tenemos que retomar esto y hacerlo más a menudo. Así que gracias, Verónica, por eso. ¿Algún comentario, pregunta o que alguien que quiera añadir? Aquí en el chat compartieron, me gustan las estrategias de cada categoría, Tamara. Entonces, Dani Abel, no sé si estoy diciendo el nombre bien, aprendí mucho con lo de la motivación. Sí, la estoy diciendo bien. Qué bueno, gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Les deseamos buenas noches. Y esto lo vamos a tener en YouTube más adelante para que también lo puedan seguir consultando porque sabemos que es mucho material. Maestro Ángel Falú, gracias nuevamente por dedicar su tiempo, por compartir con Puerto Rico y con la comunidad todo lo que usted va aprendiendo, porque entonces es como que estamos todos caminando juntos en ese aprendizaje. Seguro, y gracias. crecemos en él. Aquí hay buenas estrategias para motivar a los niños. Gracias a todos, gracias Diego, Paula Marlin, iPhone Pro David, Enid Rodríguez, Dani Abel, Fran González, Lisan, Rosarito, maestra, Zaira, Jesús, Verónica, Tamara, todos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Buenas noches, muchas gracias, excelente. Buenas noches, gracias. Tremendo. Abrazo.